sección, pero tiene que ser tuyo. Buenos días a todas y todos, mientras os vais sentando, algunos, presidente del Consejo Escolar del Estado, autoridades, colaboradores, compañeros. Es un placer para mí daros la bienvenida al Simposio Internacional de Liderazgo Educativo que estamos inaugurando, así como también daros la bienvenida a nuestro CaixaForum Madrid, en el que estamos hoy aquí. Nos hace especial ilusión siempre que tenemos eventos, simposios, conferencias en el CaixaForum para toda la comunidad educativa, porque el CaixaForum para nosotros, mucho de lo que pasa aquí se hace especial y explícitamente para los alumnos, las alumnas y los docentes. Así que queremos que especialmente vosotros os sentéis como en casa en CaixaForum. Antes de empezar, quería agradecer al equipo de Fundación Europea de Sociedad y Educación, al equipo de Porticus, al equipo de la Universidad Católica de Portugal y a Educasha también, todo el equipo de Educasha que veo aquí sentados, por hacer posible este tan necesario simposio de liderazgo. La investigación apunta que el liderazgo educativo es el segundo factor con más impacto en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, que la tipología de líderes y las decisiones que toman en su día a día tienen un altísimo impacto en el rendimiento de todos los alumnos de nuestro país. Sobre todo es así por la influencia que tienen en la formación, en el acompañamiento y en la práctica de los docentes de nuestros centros. Es por eso, y sabiendo este factor tan impactante, que de Educasha desde el 2019 apostamos para generar una formación que estuviera a la par de esta responsabilidad que tienen estos líderes, que tuviera esa calidad que pueda dar respuesta a esta responsabilidad que tienen. Y es por eso que nos fuimos a Inglaterra con la UCL, con la University of College London, y nos hicimos este partner para generar y crear esta formación que llamamos Liderazgo para el Aprendizaje, aquí en España, donde llevamos a sus professors, algunos de ellos los más reconocidos en términos de liderazgo, para enseñar, para formar durante un año a 100 líderes educativos de nuestro país y este año, por primera vez, a 25 de Portugal también. Justamente tenemos abierta la tercera convocatoria de esta formación y os animo muchísimo porque es un privilegio, es uno de los programas que nos enorgullece más como Educasha, y tener esta oportunidad de poderlo disfrutar os animo muchísimo a poder aplicar esta convocatoria hasta el viernes que viene. Es un privilegio, además, poder contar con parte del equipo de UCL y Educasha para el panel número 2 de este congreso, donde vamos a debatir algunos de los valores clave de cómo entendemos el liderazgo educativo. De alguna manera lo entendemos distributivo, lo entendemos reflexivo, lo entendemos que toma decisiones basadas en evidencias, lo entendemos que promueve el debate, y concretamente en el panel 2 vamos a hablar sobre todo de la sostenibilidad de este liderazgo, de cómo aquellos líderes con éxito son sostenibles, pueden sostenerse en el tiempo, sobre todo poniendo la mirada en su salud mental, en la sostenibilidad de los centros, de los espacios y del sistema educativo. Para terminar, simplemente espero profundamente que este espacio, estos 2 días que podemos compartir, nos inspiren, nos hagan repensar, revisar, debatir, formarnos entre todos como comunidad educativa para tejer con nuestra inteligencia colectiva desde administraciones, desde investigación, desde docentes, desde equipos directivos, a potenciar y a posicionarnos como país con éxito y con estos líderes educativos. Al final tenemos todos un reto común, que es mejorar la educación de nuestro país, y sabiendo que el liderazgo es el segundo factor de impacto, debemos posicionarnos explícitamente. Así que muchas gracias y bienvenidos. Doy la palabra a doña Encarna Cuenca para que pueda continuar con el acto. Pues muy buenos días, good morning. Un placer estar en Educasha. Muchísimas gracias a doña María Espinet por la acogida de este simposio, siempre tan dispuestos a colaborar con la educación, algo que se agradece enormemente. Igualmente, agradecimientos por la organización del Congreso, y le damos la palabra a don Miguel Ángel Sancho, que es el presidente de la Fundación Europea, Sociedad y Educación. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Encarna, ¿no se oye? Sí, ahora sí, ¿no? Muchas gracias, Encarna, por haber querido acompañarnos presidiendo este encuentro de inauguración. Sé lo complicado de tu agenda y cómo al final, pues, en fin, para nosotros es un honor que estés con nosotros
en tu situación, además de representar todo lo que es la educación en este país, porque el Consejo Escolar reúne en sí todos los actores de la educación y, por lo tanto, qué mejor compañía y presidencia que la tuya en este acto de inauguración. Saludo también al resto de los amigos que hoy nos acompañan. Es una satisfacción estar con María, porque es una gran compañía en todos los temas de liderazgo educativo, como nos ha contado, y con Alphonse, que desde Porticus ha alentado todo esto, y por supuesto con Rodrigo, que es nuestro compañero de viaje ya de hace años en todos estos trabajos de investigación y de educación, en este proyecto y en muchos otros. Muy brevemente me voy a referir a un poco de historia, porque este simposio tiene un poco de historia, no es algo que surge ahí como de repente, ¿no? Vamos a hacer un simposio. No, tiene su... Hace como unos 6 o 7 años tuvimos la gran suerte de que Porticus nos planteara colaborar en un proyecto de mapping sobre la educación holística en el mundo, de Whole Child Development. Cómo plantear y profundizar en identificar organizaciones, entidades que promovían, y ahí nos encontramos con Rodrigo y estuvimos trabajando juntos, nosotros en España, él en Portugal, y colaborando con muchos otros países. Y de ese trabajo surgieron dos evidencias. Una, la necesidad de profundizar en qué es de Whole Child Development, qué es eso de la educación integral, de la educación holística, porque todo el mundo decía que lo hacía, pero era difícil llegar a profundizar y establecer un tema más conceptual de las dimensiones y de cómo. Y luego también, junto con eso, cómo llevarlo a la práctica, cómo implementarlo. Y ahí surgió el proyecto, lo que llamamos Proyecto Ley, Liderazgo para la Educación Integral. ¿Por qué? Pues porque lo que planteó durante 3 años de trabajo fue profundizar conceptualmente en lo que es la educación integral, plantear un programa de formación para el liderazgo para la educación integral, establecer también un año de seguimiento, de mentoría para poderlo llevar a la práctica y finalmente una amplia evaluación de todo el proceso. Entonces, fruto de esos 3 años de trabajo, con Porticus dijimos, bueno, esto hay que contarlo, hay que escalarlo, no se puede quedar... siempre Porticus tiene la preocupación, la gran preocupación del social change, ¿no? del cambio social, de que las cosas tengan impacto, lleguen a los sitios. Y entonces, con Rodrigo, pues también vimos la posibilidad de organizar este simposio internacional en el que están convocados, sobre todo los equipos directivos. Junto con eso, la investigación educativa sobre liderazgo, como apoyo también al trabajo de los equipos directivos en áreas desfavorecidas. Trae como trabajo y experiencia nuestra el piloto que realizamos en centros públicos de áreas desfavorecidas, tanto de la Comunidad de Madrid como en Portugal. Y luego, además, junto con todas esas experiencias de trabajo, tuvimos la suerte de encontrarnos con María y todo el proyecto de liderazgo para el aprendizaje, que enriquece enormemente y aporta también y completa todo lo que es el simposio. Y además también ha sido una gran cosa en el simposio el que esté abierto y tenga una participación activa muchas organizaciones educativas y organizaciones de directores, porque con su presencia, su participación, también a nivel internacional con la Global Learning Community de Porticus y muchas entidades en otros países, hacemos una aportación, un trabajo de colaboración, un trabajo de conversación entre todos para profundizar y responder a la cuestión que nos plantea el simposio, qué hacemos con el liderazgo educativo hoy en día y cómo proyectarlo hacia futuro. Y sin más, pues agradeceros la presencia a todos, la gran acogida que ha tenido, toda vuestra participación, y no quería dejar de decir unas palabras de agradecimiento en todo lo que han sido estos meses de organización, tanto al Comité Internacional, al Comité Académico y al Comité Organizador, y permitirme que lo personifique en Mercedes Esteban como directora del Congreso, que gracias a ponernos un listón alto y empujar todos los días, podemos hoy estar aquí. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Nos has situado perfectamente dónde estamos y a partir de aquí hacia dónde vamos a tener que ir. Y es el turno ahora de don Rodrigo Queiroz Emelo, que es el vicepresidente del Centro de Estudios de la Universidad Católica de Portugal. Buenos días y adelante. Gracias. Mr. Alfonso, Miguel Ángel, Maria, Encana, companheiros, companheiras. Vou falar em português devagarinho. Não posso deixar de começar por me referir ao contexto de guerra em que nos encontramos na Europa e recordar as palavras de Montessori. Aos políticos compete a guerra. Uma pessoa inteira que desenvolveu a sua dimensão cognitiva, mas que desenvolveu também a sua dimensão corporal, afetivo-emocional, estético-artística, social, cívica e ético-moral ou espiritual, é uma pessoa mais disponível para o outro. Porque tem um certo nível de desenvolvimento pessoal integral, sente-se mais segura, mais capaz e, por isso, está mais disponível para se encontrar com o outro, mesmo aquele outro que é muito diferente ou muito ameaçador. A guerra nasce do medo e o medo combate-se com confiança. Mas só confia aquele que se sente inteiro, capaz. Por tudo isto, se foi com entusiasmo que começámos o projeto de lei, é com redobrado empenho que nos encontramos aqui hoje para partilhar o que aprendemos e aprender com todos vós. A educação integral é o caminho para o desenvolvimento pessoal, mas é também o único caminho para a paz duradoura. Queria ainda aproveitar esta oportunidade para partilhar uma ideia que penso ser uma pérola escondida do projeto de lei. Falo da dimensão ético-moral ou espiritual. Definimo-la como uma das 6 dimensões da pessoa a que se deve dirigir o esforço educativo das escolas. Quando olhamos com atenção para os diversos referenciais educativos produzidos nas últimas décadas, seja da OCDE, da Comissão Europeia, de outras entidades, vemos que tocam competências diversificadas, valores, bem-estar pessoal, socioemocional, mas vemos também que não abordam esta dimensão que é o que de mais profundo temos, a nossa interioridade. Alguns chamam-lhe alma, outros consciência, outros apenas humanidade. Não importa o que lhe chamamos ou aquilo em que acreditamos. O importante é que não é possível educar sem abordar esta dimensão da pessoa. Se não ajudarmos a criança e o jovem a conhecer e desenvolver o seu equilíbrio interno, tudo mais corre mal ou não corre de todo. Para ser verdadeiro, reconheço que na formação lei talvez pudéssemos dar um foco maior à interioridade. Mas gostaria la interioridad, pero aún así quisiera salientar la importancia de esta dimensión y de asumirla como parte de la persona. Y en ello el proyecto ley es totalmente pionero y revolucionario. Para terminar, quisiera reconocer y agradecer. Peço desculpa por não mencionar todos. A emoción, pero la emoción me obliga a dejarlo aquí solo en algunos. Bueno, a Miguel Ángel, el padre de este proyecto. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu amistad también y por tu trabajo. A todo el equipo EFSI por su trabajo, competencia y mucho trabajo. Reconozco que los profesores universitarios son gente muy rara. Gracias porque nos traten tan bien y con tanta paciencia. A los compañeros académicos de España por la buena colaboración y capacidad de acomodar también las perspectivas de Portugal. Gracias a todo el equipo de UCP, a mi equipo, por la amistad, la competencia y por estar siempre más centrados en la solución que en el problema. Gracias, Pórticos, por todo. En especial al equipo de Pórticos Iberia. Gracias, María, por el empeño y la confianza. Sin ti, María, no hubiésemos llegado hasta aquí. Y a Marian, por el increíble trabajo e inteligencia con la que siempre me ha dado feedback y siempre me ha cuestionado y sugerido. En mi trabajo académico nunca encontré un financiador tan exigente pero tan creador de valor para el proyecto. Termino agradeciendo
del fondo de mi corazón a los equipos de liderazgo de las escuelas que han aceptado hacer este camino con nosotros. Vuestro entusiasmo, vuestra dedicación, vuestra creencia en todo lo que hacemos hace con que todo valga la pena. Ver la educación integral, ganar forma en la organización de los equipos y en el trabajo curricular me llena el alma. Muchísimas gracias y buen simposio para todos y todas. Obrigado, Rodrigo. Y es ahora el turno, tras el agradecimiento a estas maravillosas palabras, de la intervención de don Alfons Brendimeijer, de Porticus. Por favor. Sí. Muy buenos días a todos. Y muchas gracias a la Fundación Europea Sociedad y Educación y a la Universidad Católica Portuguesa y su Centro de Estudios sobre los Pueblos y Culturas de habla portuguesa. Y también a Fundación La Caixa por cedernos este magnífico espacio. Me gustaría mandar mi agradecimiento también a los miembros de los 3 comités cuyo trabajo ha hecho posible la interesante agenda que nos convoca, el Comité Académico, Comité Internacional y el Comité Organizador. No quiero olvidarme también de agradecer la presencia de Encarna Cuenca Carrión, presidenta del Consejo Escolar del Estado, y de todos los asistentes por su disponibilidad para acudir a este simposio internacional bajo el lema que hay de nuevo el liderazgo educativo. Este encuentro nos hace particular ilusión porque de alguna manera supone el broche a todo un proceso de co-creación iniciado en 2018 y que evolucionó hasta la creación de un programa de apoyamos con EFSE y UCP-CEP desde principios de 2019, con el nombre Liderazgo para una Educación Integral en Contextos Desfavorecidos. Pasados estos años podemos confirmar que aprovechar esa oportunidad fue una decisión sabia y que nuestros compañeros de viaje no han podido ser mejores. Quiero agradecerles el fantástico trabajo. Han sido muchas las horas puestas en ello, los recursos en el empeño para que este programa saliera adelante. Sin ustedes y su profesionalidad, esto hubiera sido casi imposible. La visión de Porticus es que, a través de la educación integral, tanto la infancia como la juventud, particularmente la más vulnerable, puede desarrollar todo su potencial y contribuir al bien común. El programa Liderazgo para una Educación Integral, LEI, es un fantástico ejemplo de esfuerzo colaborativo en el que los socios han logrado unos resultados significativos, de los que luego se hablará ampliamente. Y la difusión de esos resultados del programa a través de este simposio es una pieza clave. El programa ha sido de un enorme aprendizaje para todos y esperemos que siga teniendo un impacto positivo en la formación de los equipos directivos de centros educativos bajo esta mirada integral. Para los próximos años, tenemos una gran satisfacción en saber que el programa LEI se continuará desarrollando ya no solo en España y Portugal, sino en países como Angola y la República Dominicana, gracias a las redes tejidas por nuestros socios. Esta continuidad es particularmente importante ya que, desde un punto de vista estratégico y en la línea de dar siempre primacía a las personas más vulnerables y de encompasar nuestras prioridades a la situación global. El trabajo educativo de Porticus para los próximos años se orientará sobre todo hacia África, Asia y América Latina. Y ya termino, pero antes quería insistir en nuestro agradecimiento a todos por el trabajo excelente desarrollado en partenariado durante estos años. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Alfons. Sin duda también inspiradoras palabras. Reitero los buenos días y reitero el agradecimiento a todos por haberme permitido estar aquí como presidenta del Consejo Escolar. Lo decía Miguel Ángel, la representación de la comunidad educativa. Entiendo que para hablar de una educación holística debemos contar con absolutamente todos los miembros de la comunidad educativa, y más cuando estamos hablando de entornos vulnerables. Y debemos hacerlo como intentamos hacerlo en el Consejo Escolar del Estado. Creo que es la mejor manera, que es buscando aquello en lo que todos estamos de acuerdo y buscando aquello que nos une. Fijar los objetivos compartidos y a partir de ahí hacer todo lo posible para intentar conseguirlos. Felicidades también porque poner el acento en el liderazgo pedagógico, creo que es importantísimo. Pensar en el liderazgo educativo es un factor clave, pero pensarlo además teniendo en cuenta que se deben considerar las visiones de la academia, las visiones de los propios equipos directivos, las visiones del profesorado, pues es absolutamente imprescindible si de verdad queremos que la educación sea holística y transformadora. Porque sin tener en cuenta todas las visiones, corremos el riesgo de dejarnos a alguien fuera. Y no podemos hablar de una educación transformadora si no se tienen en cuenta todos esos factores que se necesita para de verdad transformar la realidad. Cuando entraba veía el cartel de una exposición que no he visitado, pienso hacerlo pronto, que decía, es sobre impresión 3D y decía el título, debemos reimprimir la realidad. Debemos reimprimirla, pero no con los mismos archivos de partida. Debemos ver la información de esos archivos, debemos repensarlos y entonces sí, reimprimir. Pero aunque nos basemos en todo lo que conocemos, vemos que hay soluciones que no han sido válidas. Por lo tanto, para transformar de verdad esa realidad, debemos transformar alguna de las cosas que hemos hecho, evaluar qué no hemos hecho bien para seguir avanzando. Y para hacer eso nos tenemos que hacer preguntas. Me ha gustado especialmente que este simposio se llame ¿Qué hay de nuevo en el liderazgo educativo? Cuando todo el mundo parece saber de todo, especialmente de educación, todos tienen soluciones, todos aportan ideas, ¿no? Empezar un simposio como este preguntándose es tener mucho valor, porque es admitir que no tenemos todas las respuestas, pero además es admitir que nos necesitamos para buscar esas respuestas, porque responder, en palabras de Ángel Gabilondo, es la acción responsable de dar respuestas, y dar respuestas significa buscar soluciones. Y eso, precisamente, es a lo que estamos llamando los educadores. Y las respuestas no son fáciles. Y hay que buscarlas bien. Y cuesta, por supuesto que cuesta. Pero es nuestra obligación. Estamos para eso. Y además, me ha gustado mucho ver también la cantidad de preguntas que habéis planteado para los asistentes al simposio. Porque son preguntas, pero además son preguntas que nos llevan a más allá de las preguntas. Entiendo que nos estáis pidiendo imaginar dónde queremos estar, dónde queremos que esté la escuela. Para saber dónde queremos que esté la escuela, tenemos que saber dónde queremos que esté la sociedad. Tenemos que saber si queremos la cultura de la paz o queremos la cultura de la guerra. Y tendremos que ponernos, obviamente, a trabajar para conseguir eso que queremos. Y se nos pide también acciones concretas. ¿Qué estructuras pedagógicas? ¿Con qué currículum? Tendremos que repensar también en cada uno de los centros, en cada una de las realidades sociales y para cada uno de nuestros alumnos, qué es lo mejor y trabajar para conseguirlo. Y nos llamáis a encontrar respuestas, pero a contagiar ese espíritu de queremos hacerlo juntos. ¿Cómo influir en los demás? Que nos lleva precisamente a hablar de cómo conseguirlo, de participación, de colaboración, de discusión sobre el aprendizaje.
Y todo esto me genera más preguntas, ¿no? Y más reflexiones, pero vamos a volver a la primera, la del simposio. ¿Qué hay de nuevo en el liderazgo educativo? Yo tengo dos aportaciones que hacer. Una es poner el concepto que para mí es liderazgo, y la otra es poner un foco de esperanza. Creo que siempre para seguir trabajando, para encontrar ese camino que nos lleve a donde queremos llegar, hay que poner una luz al final que nos ayude. Y para mí, nuevo liderazgo me remite a una observación que ha hecho María: sostenibilidad. El liderazgo ha de ser sostenible. ¿Y cómo conseguir que este liderazgo sea sostenible? Y esto me lleva a una cosa antigua, me lleva al derecho romano. El derecho romano habla de autoritas y habla de potestas. Autoritas es el prestigio que cada persona se gana por su actitud, por sus valores. Esos valores que se pueden llamar conciencia, se pueden llamar alma o se pueden llamar ética, pero en definitiva son valores de cuidado, valores que nos permiten seguir juntos y que sigamos juntos, estemos donde estemos, en el mejor ambiente, en donde nos sintamos cómodos, cómodos para aprender y cómodos para seguir juntos. El otro es la potestas. La potestas es la que te da el cargo y empieza y acaba cuando te cesan y cuando te nombran. Por lo tanto, ¿cuál sería para mí la clave de la sostenibilidad de este liderazgo? La autoritas. Y para eso tenemos que pensar cómo lo hacemos. Y aquí quiero referirme a las palabras de la gran Victoria Camps. Dice Victoria Camps que debemos tener en cuenta que ella no habla de autoritas, esto me lo he trasladado yo, habla de la importancia de la inteligencia ética para seguir avanzando. Y yo la pongo en relación con ese liderazgo que necesariamente entiendo que ha de ser compartido, porque lo repito una y otra vez, si no tenemos en cuenta todas las sensibilidades, va a ser difícil que sigamos trabajando. Habla Victoria de la razón creativa, esa razón creativa que para mí ha de ser también colectiva. Lo decía Alfons, ha de ser co-creación. Todos somos creadores y para eso debemos procurar que todos y cada uno de los miembros participen, sean arte y parte. Y debemos pensar en cómo ha de ser esa participación. Ha de ser una participación en la que no solamente se invite a votar sobre algo que ya hemos reflexionado nosotros, ha de ser desde el primer momento definir juntos cuáles son nuestras necesidades, ver dónde tenemos los recursos necesarios y si no los tenemos, ver dónde buscarlos para juntos aportar esas soluciones, las respuestas a las preguntas que nos ayuden a seguir avanzando. Y en este punto quiero poner el acento en la importancia de los consejos escolares. Los consejos escolares son unos aliados increíbles para seguir avanzando. Os lo digo desde la experiencia que he tenido durante 6 años en el Consejo Escolar de Valencia, en mi Consejo Escolar de Centro, en el Consejo Escolar ahora del Estado. Son espacios en los que si damos voz, en los que si de verdad escuchamos, las propuestas que salen nos hacen caminar juntos. Antes de ayer presentamos la guía de consejos escolares que coeducan. A la entrada os han facilitado un marcapáginas con un acceso al código QR para que tengáis acceso a esa guía. Os la recomiendo. Ahí hay un apartado donde se especifica la metodología de trabajo. Y el éxito de esa metodología es solo que todos, todas y cada una de las personas que han intervenido en el proceso la sienten como propia. Y creo que esa es la clave del éxito de los proyectos transformadores, de aquellos que buscan la formación integral de las personas, que todos y cada uno seamos arte y parte. Espero que os hagáis muchísimas preguntas, espero que nos deis muchísimas respuestas y en el Consejo Escolar del Estado estaremos atentos para escucharlas y en la medida de lo posible trasladarlas y ponerlas en práctica.
Con esto damos inaugurado por el Congreso el simposio, que deseo que sea muy fructífero. Muchísimas gracias.